Hola, mi nombre es Juan Montero y en esta ocasión voy a explicar el proyecto final de la materia de protocolos de comunicación de datos. Este es un caso práctico en el cual se hacen subredes en un análisis previo a mano y después se lleva a la práctica en el software de Cisco Packet Tracer. En este caso se quiere hacer subredes para México, eh, específicamente en sus 32 estados, por lo cual se tiene este espacio de direcciones y se necesitan hacer rondas de subneteo de longitud fija. Para ello, entonces, cabe destacar que me tocó el estado de Puebla, que tiene 217 municipios, y de acuerdo a esta tabla tiene el ID número 21. Entonces, comenzamos a pedir bits prestados en el espacio de direcciones que tenemos. Necesitamos cubrir 32 subredes para los 32 estados que tiene México, por lo cual tomaremos 6 bits que nos da un total de 64 subredes, menos 2 reservadas tendremos 62 utilizables. Por lo tanto, tendríamos 131.072 IPs totales, ya que se eleva a la 17.2, que serían los bits que quedan en el host. Y si le restamos 2 reservadas, tendríamos 131.070 IPs utilizables. Entonces, ahora obtenemos lo que es la máscara de subred, simplemente agregando los bits que pedimos prestados y tendríamos que es diagonal 15, la cual la vamos a ocupar para el subneteo y así obtener el identificador de la subred. Como se había mencionado antes, para el estado de Puebla se tiene que es el estado número 21, por lo cual ocupamos este número dentro de 6 bits para poder hacer el subneteo. Y el ID correspondiente a este estado sería 52.170.00 diagonal 15, también con su respectiva dirección IP de broadcast. Ahora cabe destacar que tomamos en cuenta la página del INEGI en la que pudimos encontrar la división territorial y división municipal del estado de Puebla, para así poder saber los municipios y su población de este estado. Se obtuvo la tabla y además hicimos una división entre 100 para poder obtener el número de direcciones IPs requeridas. En este caso se pide 5 estados con mayor demanda de direcciones IPs, ordenándolos claramente de mayor a menor. Entonces, este sería el diagrama de la topología en la cual quedan etiquetados las LANs correspondientes y sus estados con sus hosts de acuerdo a las direcciones IP que se tomaron en la tabla anterior. Y esta sería una tabla resumen en la que se muestran los 5 estados con mayor demanda de direcciones IP. Entonces ahora continuamos con las rondas de submeteo a través de VLCMs para así poder planear las subredes de manera eficiente. Tomamos el estado de Puebla, que es el que estamos trabajando, y su espacio de direcciones que quedó anteriormente resuelto, que es 52.170.00 diagonal 15. De acuerdo a esto nos quedan 17 bits en el campo de host y entonces se proceden a hacer los subneteos específicos para así poder planear las rondas de manera más eficiente. Cabe destacar que aquí se hizo un subneteo intermedio para poder ajustar de manera más eficaz el préstamo de los bits. En este caso, pedimos aquí un bit prestado para obtener dos subredes y tenemos 16 bits en el campo de host. Y de esa manera vamos aumentando la máscara de subred. En este caso de la LAN 3, vemos que alcanza perfectamente el número de IPs requeridas eh, con el número de bits de campo de host, que en este caso es 11, ya que da 2048. Por lo cual estas tres subredes pueden estar dentro de esta misma ronda de submeteo para así poder ajustar de manera más eficiente el préstamo de los bits. Aquí tendríamos que elevar 2 a la 2 y nos da 4 subredes y nuestra máscara de subredes sería diagonal 21. Después de eso tuvimos que hacer más subneteos intermedios para no desperdiciar ni subredes
ni direcciones IP y llegamos a las rondas de la WAN. En este caso nos tocan 10 WANs y para ello pedimos 4 bits prestados para que obtengamos así 16 subredes, ya que si pedimos 3 serían 8 y no nos alcanzaría para las 10 que nos están pidiendo. Entonces con 4 alcanza de manera suficiente. Y entonces procedemos a los subneteos detallados en cada round y partimos del espacio de direcciones que teníamos anteriormente y comenzamos a pedir los bits prestados, tomando en cuenta siempre cuando es un subneteo intermedio y cuando es un subneteo normal para asignar las direcciones como identificador de las LANs. En este caso, esta sería la IP que se asignaría a la LAN 1 y de ahí podemos subnetear como se ha venido haciendo para así poder tener las demás LANs. Esta sería para la LAN 2 y en el caso de la LAN 3, 4 y 5, como había comentado anteriormente, se pidieron prestados 2 bits para que de esta manera las 3 LANs pudieran quedar en una ronda de subneteo. Después se continuó con los subneteos intermedios y llegamos a la parte de las WANs. En este caso, pues ya se partió de esta dirección IP y ya se asignan todas estas direcciones a su WAN correspondiente, quedándonos 6 direcciones IPs para futuras expansiones. Ahora procedemos a obtener las tablas de enrutamiento, pero para ello tenemos que obtener los gateways o puertas de enlace de cada router en su respectiva LAN. Se obtienen simplemente encendiendo en 1 los bits que quedan del host menos el último. Entonces, de esta manera obtenemos los gateways para las LANs correspondientes y podemos ya usarlos en las tablas de enrutamiento. Entonces, ya teniendo las tablas de enrutamiento, tenemos aquí la dirección respectiva de acuerdo a la topología que vimos en un inicio. Entonces, de acuerdo a esa topología, se van relacionando los puertos con su respectiva WAN o LAN según sea lo que le corresponda. En el caso del router 0, como está en el centro, tiene las primeras 5 WANs a su alrededor conectadas a este router, por lo que entonces esta sería la dirección IP que se usa tomando en cuenta que los últimos bits, que son 2, primeramente se encienden en 1 la primera vez que aparecen y la segunda vez se enciende el segundo bit, en este caso que sería 1, 0. Entonces estas serían las tablas de enrutamiento para el router 0. Para el router 1, que ya se agregó también el puerto de Ethernet para la LAN 1 respectivamente y su dirección IP de gateway que se había obtenido anteriormente. Y pues los puertos específicos seriales para las WANs a las cuales se relacionan. Y así quedó para las tablas del router 2, 3, 4 y 5. Y de esta manera queda el etiquetado final, donde ya se especifica la red LAN con su respectivo identificador de subred para cada uno de los 5 estados que se trabajaron, así como el identificador de subred de las WANs, que en este caso son 10. Y entonces este sería el etiquetado con el cual estaríamos trabajando en el software de Cisco Packet Tracer. Ahora, ya dentro del software, lo que se hizo fue pasar la topología que habíamos tenido ya como resultado previamente en el análisis y ahora la pasamos aquí a la práctica. En este caso, pues asignamos igual de la misma manera los 6 routers y a cada uno se le conectó un switch y 2 dispositivos o 2 hosts para representar las redes de
las IPs, perdón, de cada estado. Entonces, para las configuraciones de los routers, elegí unos routers vacíos que tenían aquí los espacios para los puertos o los módulos. Y en este caso del router 0 específicamente, solamente tenemos puertos seriales. Entonces, el que tomé fue este de aquí, este módulo, y asigné los 5 específicos que se necesitan para esta red. Ahora, en el caso de aquí, por ejemplo, el router 1, pues únicamente tiene 3 puertos seriales y un Ethernet, ya que este conecta a la LAN. Usé el Ethernet, el módulo de aquí, que es 1CFE. Entonces, esa es en la parte física. Cabe destacar que cada router aquí se conectó con cable es este de aquí, de serial, para así poder hacer la conexión. Entonces, ya en la parte interna, en la configuración del router, tenemos aquí nuestros puertos seriales y lo que hice fue modificarle la IP y la máscara de subred de acuerdo a nuestras tablas de enrutamiento que ya teníamos. En este caso, para el router 0 tengo aquí la tabla de enrutamiento 0, donde estas direcciones IPs son las que se van a colocar en la configuración del router. Entonces tal es el caso de aquí. El puerto serial 0 tiene 52.170.184.1 y coincide con su respectiva máscara de subred, que es diagonal 30, y de esta manera se representa con formato decimal por punto. De la misma manera para el puerto serial 1, 2, 3 y 4. Entonces, guiándonos de las tablas de enrutamiento, podemos configurar los routers de manera correcta. Ese fue el caso del router 0, pero para los demás routers ya tenemos una conexión a Ethernet para su respectiva LAN. Entonces, por ejemplo, aquí el router 1, en parte de configuración, tenemos igual aquí los 3 puertos seriales que corresponden a nuestra tabla de enrutamiento del router 1, donde tenemos la de dirección aquí 52.170.184.21 y su máscara de subred. Este es perteneciente a la WAN 6 y de esta manera se configuraron el puerto serial 1 y el 2 también. Pero para la parte del Ethernet tuvimos también que asignar el gateway, que es 52.170.127.254, y su respectiva máscara de subred, que es diagonal 17, y de esta manera se representa en formato decimal por punto. De esta manera entonces coincide la configuración del router con las tablas de enrutamiento que previamente obtuvimos en el análisis. Entonces de la misma manera se hizo para el router 2, para el router 3, 4 y 5. Ahora, en cada router tenemos conectado un switch. Y cabe mencionar que el switch debía tener la penúltima red utilizable, la penúltima IP utilizable, perdón. Entonces tuvimos que asignar de manera manual la IP. En este caso tuvimos que hacer uso de unos códigos que son estos de aquí. Lo que se hace es entrar al CLI de la configuración del switch para añadir comandos manuales y se colocaron estos de aquí arriba que están marcados en azul. Primero es Enable para poder acceder a las configuraciones del switch y luego la configuración terminal. Después se abre una interfaz VLAN 1 y luego se pone el comando de IP address, donde vamos a especificar la IP que le queremos poner al switch y su respectiva máscara de subred. Entonces, con esta sintaxis es con la que se añadiría o se asignaría más bien la IP a cada switch. Luego se pone el comando de no shutdown, exit y exit para salir de estas interfaces. Luego se escribe en la memoria y se guarda. Volvemos a salir y entonces al ejecutar el último comando que es show IP interface brief, podemos verificar la configuración hecha anteriormente. Para el caso de este router, se ve que es
la configuración que se le hizo y tenemos ya la IP guardada. Entonces, este era el switch 2. Tenemos el switch 3, que ya tiene también su respectiva dirección IP. El switch 4, que también la tiene. El 5 y creo el 1 también. Entonces ya todos tienen sus respectivas direcciones IP. En este caso es la penúltima utilizable. Perdón. Ahora los switches están conectados a dos hosts específicamente, los cuales van a tener la primera dirección IP utilizable y la antepenúltima. Entonces, ¿cómo se configuraron? Se ingresa a la parte de desktop del dispositivo y en la configuración IP se le añade la primera IP, en este caso para el dispositivo 0 o el host 0, se le añade su respectiva máscara de subred que ya habíamos calculado anteriormente, así como la puerta de enlace que debe coincidir con la del router. Y en este caso es 52.170.127.254 para el router 1 y que es la misma que coincide en la tabla de enrutamiento. Todos estos cálculos y números deben coincidir con el previo análisis que se hizo anteriormente. Entonces, de la misma manera, para la PC1 se ingresó a la configuración y aquí en este caso cambia la dirección IP, ya que como esta es la antepenúltima utilizable, esta termina con 252, pero la máscara de subred sigue siendo la misma y también el gateway sigue siendo el mismo. Y entonces esta fue la configuración que se aplicó para todos los hosts de cada LAN específica que representa los 5 municipios, del estado de Puebla. Ahora cabe mencionar que se hizo una configuración en cada router para poder tener el envío de mensajes entre distintas LANs, ya que si no se hacía esta configuración, únicamente se podía enviar mensajes entre una misma LAN dentro de sí misma. Para tener entonces envíos de host de diversas LAN, se tuvo que hacer una configuración en el router. Para ello entramos a la parte del CLI del router y escribimos los comandos siguientes. En este caso, ahora se escribieron estos comandos en los cuales podemos acceder a la configuración del router y a comandos específicos y configuramos la terminal. Luego vamos a usar el protocolo RIP para la comunicación entre dispositivos, específicamente la versión 2. Y lo que se hace después es especificar aquí network y las IPs que están conectadas a ese router para así poder presentarlas a los demás routers y que conozcan las IPs en las cuales van a hacer la comunicación. Esto se hace con todas las IPs que están conectadas a este router y se sale de la configuración. Para el caso de este router, que es el 2, se presentaron estas cinco subredes, estas 5 IPs, perdón, y entonces de esta manera los demás routers saben qué IPs son las que están conectadas a ese router y así pueden hacer la comunicación entre los mensajes. Esto se hizo en los 6 routers para que así se conozcan sus direcciones IPs. Ahora, si procedemos a hacer el envío de mensajes, ya sería la simulación y podemos probar aquí, por ejemplo, de la PC0 a la PC1 y se ve que el envío es exitoso. De la misma manera en la LAN 2, en la LAN 3, en la LAN 4, bueno, esta es la 5, y en la LAN 4 también. Y entonces todos son exitosos.
Dentro de las mismas LAN se pueden hacer los envíos de mensajes. Ahora podemos probar también envío de mensajes entre diversas LANs, ¿no? Por ejemplo, este fue exitoso, este también, ya que como configuramos el protocolo RIP que usa saltos para tomar en cuenta las rutas a tomar entre los diversos routers, es por eso que se hace posible la comunicación entre diversos hosts de LANs distintas. Entonces aquí podemos ver que sin problema el envío de mensajes es exitoso entre diversas LANs. Y pues esta sería la configuración que se hizo en la parte práctica del software para poder llevar a la práctica lo que es el subneteo calculado para el estado de Puebla. Se hizo el trabajo a mano y en el software de Cisco. Entonces, pues, sin más por decir, gracias.